Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva clase virtual, una nueva forma de aprender por la situación que estamos viviendo actualmente. Yo me presento con ustedes, yo soy la maestra Telmamelia Rivera Moreno, imparto la materia de formación cívica y ética en la Escuela Secundaria Técnica número 46, Vicente Rivapalacio Guerrero. En esta ocasión vamos a ver el tema relacionado con los principios y valores de la democracia, que es prácticamente para los alumnos de segundo grado, todos los grupos G, H, I, J, K y L. El subtema que se desarrollará durante la presente clase está relacionado con las generaciones de los derechos humanos, que viene siendo una construcción colectiva y una transformación orientada hacia la dignidad humana, a la autonomía, como la libertad de los individuos, a la justicia social entendida esta en términos de equidad y por último al respeto de las diferencias culturales. ¿Qué propósito perseguimos en esta ocasión con los alumnos? ¿Qué es lo que pretendo que los alumnos deben de aprender durante esta clase? La primera, reconocer primero que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos garantizan el respeto a los derechos fundamentales del hombre y establecen al mismo tiempo procedimientos y mecanismos adecuados para defender la justicia. Ahora bien, ¿a qué aprendizaje esperado debemos de llegar nosotros en la presente sesión con los alumnos? Bueno, el primero será el de que reconozca que los derechos humanos son una construcción colectiva en la transformación que requieren de leyes que los garanticen, instituciones y organizaciones que promuevan su respeto y toman una postura ante situaciones violatorias de estos derechos para no permitirlo. Punto, nada más. Aquí, una vez que he dado todo este tema de introducción, vamos a partir de una pregunta generadora para todos los alumnos en este caso, que va a ser, vamos a partir de esa pregunta con la única finalidad de recuperar los conocimientos previos que tienen los alumnos en relación con el tema que se va a abocar, que tiene que ver con los derechos, con las generaciones de los derechos humanos, y tiene que ver retomar esos conocimientos para que ellos los puedan aplicar en su vida cotidiana, los puedan vincular con los derechos que actualmente tienen y los puedan vincular con su vida cotidiana. Entonces partiré de esa pregunta y diría yo, en este caso, a los alumnos que se encuentran aquí presentes en esta sesión, si saben que es un derecho. Esa sería mi primera pregunta generadora. Porque a veces dicen, es algo que debemos tener, es algo que gozamos, es algo que lo tenemos porque el país nos los da, etc. Pero ustedes realmente deben de tratar de analizar, identificar y reflexionar si saben acerca de lo que es un derecho. Hace un tiempo hice un estudio en relación a esta pregunta generadora con los alumnos, a mis testigos privilegiados que en este caso tuve, y me daba cuenta que muchas veces los alumnos no distinguen lo que es un derecho, sino todo lo contrario. Lo confunden a veces con actitudes o disposiciones que la misma escuela secundaria nos da. Y eso es lo que hay que aprender a distinguir. Una vez que el alumno conteste el derecho, que conteste si sabe que es un derecho, me permitiré decirle que observando en carácter de retroalimentación, que un derecho viene siendo las prerrogativas que el ser humano tiene por el simple hecho de nacer. Eso es lo que es prácticamente un derecho. Ahora bien, estos derechos ya sabemos que se encuentran consagrados en nuestra Constitución, ¿sí? En la Constitución es la ley, como hemos dicho, máxima fundamental que rige a nuestro país, ya que contiene los principios supremos que todos los mexicanos debemos de acatar y de respetar. Una vez que ya dimos inicio al tema, vamos a proceder, o la suscrita va a proceder, a realizar el desarrollo de qué técnica para trabajar con los alumnos durante la presente sesión en relación al tema. Entonces me permito aplicar eso a los alumnos por medio de un cuestionario, 5 preguntas
que ellos deberán de constar en su cuaderno, que son muy sencillas, pero para efectos de que ellos analicen y reflexionen en relación a estas preguntas. La primera pregunta que yo haría una vez que hemos definido qué es un derecho sería si sabes qué son los valores humanos. ¿Por qué de momento podemos pensar que nos brincamos de un derecho a los valores? Porque ambos de una u otra forma están vinculados. Tenemos en el tema vincular tanto principios y valores de la democracia y con qué derechos generacionales están vinculados estos. Entonces, mi primera pregunta que anotaría, les pediría a los alumnos que anotaran ahí en su cuaderno es: ¿sabes qué son los valores humanos? Anótenla, por favor. Pregunta número 2. ¿Sabes ahora qué son los derechos humanos? Anótenla. Pregunta número 3. ¿Conoces dónde están establecidos o regulados o reglamentados los derechos humanos? Pregunta número 4. ¿Qué instituciones protegen a los derechos humanos? ¿Sí las conoces? Y la última, ¿qué leyes protegen a los derechos humanos? Esas serían las preguntas del cuestionario que tendrían que contestar ustedes en su cuaderno. Y una vez que hacemos recopilación de esa información, entonces podríamos entrar por aclarar las primeras preguntas, independientemente de lo que ustedes hayan puesto a manera de retroalimentación. Mucho se ha hablado acerca de la definición acerca de los valores humanos. Si alguien nos podría dar una concepción acerca de lo que significa ello. Le puedo decir que hasta la actualidad no existe un concepto claro y preciso que me defina qué son los valores humanos, sino simplemente en esta ocasión lo vamos a definir como a los valores humanos como esas cualidades irreductibles que debe de tener el ser humano. ¿Por qué es una cualidad? Porque independientemente de cualquier valor humano que hablemos, el ser humano que la posea, que la desarrolle y que sobre todo lo aplique en su vida cotidiana, podemos decir que es un ser valioso. Por eso habla de esa cualidad valiosa. Se dice actualmente, y en la imagen lo podrán ver, que tenemos alrededor de más de 300 valores humanos, aproximadamente. Porque a veces los alumnos únicamente reflejan 1 o 2 valores o pueden mencionar 3 valores y no pueden reflejar más. Sin embargo, la misma imagen nos da una pequeña orientación acerca de qué otro tipo de valores nosotros tenemos. Y aquí ya vemos que está el valor de la tolerancia, de la solidaridad, de la libertad, de la fraternidad, de la esperanza, de la reciprocidad, de la paz. Ahora bien, si bien es cierto que existe más de 300 valores humanos, no todos se aplican en una misma etapa. Dice que estos se van desarrollando conforme a las edades que tengan los alumnos. Y de acuerdo a que nosotros estamos trabajando con adolescentes, podemos, y lo que dice el autor, retomando los conocimientos de Jean Piaget, dice que los alumnos de secundaria nos encontramos en el proceso, en la cuarta etapa, que es el proceso de las operaciones formales, en donde los alumnos empiezan a ser más reflexivos, más analíticos y buscan el desarrollo de su pensamiento abstracto, por lo que ellos ya pueden empezar a reflexionar sobre estos valores que se aplicarían más en la etapa de la secundaria, más que cuando estamos en la primera etapa o en la tercera etapa de operaciones concretas. En este caso, entonces el alumno debe de aprender a desarrollar, digamos, a nivel secundario, por ejemplo, relaciones empáticas, desarrollar la empatía para con sus compañeros, desarrollar la reciprocidad, por ejemplo, que es otro valor importante, que es el aprender a dar y a recibir. Y dentro de los valores más importantes que podemos mencionar también es el de la honestidad, conducir su conducta de una manera honesta. Y asimismo también el hablar de lo que es el respeto como uno de los valores fundamentales en este tema de los principios y valores de la democracia vinculados a las generaciones que tenemos de los derechos humanos. Entonces, aquí el alumno ya puede empezar ya a desarrollar todos los valores que él considere necesarios para aplicarlos durante el tema que estamos viendo. La otra pregunta es si sabemos qué son los derechos humanos. Entonces, aquí me permito decirles
que muchas veces nosotros confundimos el término que si garantías individuales son lo mismo que derechos humanos. Las garantías individuales por estar consagradas en la Constitución y los derechos humanos porque son los que hablamos que los que debe de gozar todo individuo. Sin embargo, esas dos definiciones presentan características diferentes. Por ejemplo, puedo decir que las garantías individuales vienen siendo los mecanismos jurídicos para garantizar el goce de los derechos humanos. Es un mecanismo jurídico para que se garantice el respeto también a estos derechos humanos. Sin embargo, los derechos humanos vienen siendo aquellos derechos inherentes que tiene el ser humano por el simple hecho de nacer. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos mismos se van a asociar al derecho natural. A lo largo de la historia, hablar del derecho en este caso, de estos derechos humanos generacionales, siempre han existido. Se dice que estos datan aproximadamente 750 años antes de Cristo, con el desarrollo de Roma, ¿sí? Que Roma es fundada por dos etruscos, o dos reyes etruscos considerados, llamados mejor dicho, Rómulo y Remo, que ellos son los que fundan Roma y son los que van empezando a hacer la aparición de los primeros derechos humanos. Sin embargo, realizando un estudio más profundo, nos dimos cuenta que no solamente esos derechos surgen durante la época romana, 750 años antes de Cristo, sino que estos aparecen mucho antes con la primera codificación que tiene el mundo, y es la codificación de la ley del Código de Hammurabi, que es promulgada por el rey Hammurabi y que este rey la dicta estas primeras leyes en ese código 2000 años antes de Cristo. Quiere decir que ahí se conocen los primeros derechos pues que el mundo, el universo va a conocer. Y en este caso, por eso decimos que estos derechos son inherentes. ¿Qué significa esto que son derechos inherentes? Significa que estos derechos no se pueden separar, que por el solo hecho de que el hombre nazca, digamos en este caso, estoy hablando de México, dentro del territorio nacional, podrá gozar de ellos. También existe otra característica de los derechos humanos, porque para empezar son universales, es decir, se le tiene que aplicar a todos los ciudadanos por el simple hecho de ser. Se dice que son también, otra característica, que son inembargables, es decir, no existe poder judicial que pueda llegar a quitárselos a cualquier ciudadano, mucho menos a los menores de edad, que en este caso debemos de proteger y que existen leyes especiales para hacer valer y respetar sus derechos humanos. También se dice que son indivisibles, porque no se pueden dividir estos derechos. Estos derechos de los que gocen van a tenerlos siempre los alumnos y no van a poder privárseles de ello. También se dice que son imprescriptibles. A lo mejor existen algunas disposiciones que por el mero transcurso del tiempo, algún tipo, por ejemplo, de delitos puede llegar a prescribir y ya no tenga funcionalidad. Pero en el caso de los derechos humanos, nosotros siempre vamos a gozar de ellos. Y también otra característica es que son irrenunciables. ¿Qué significa esto? Que no puede haber ningún sujeto que quiera renunciar a los derechos que por la misma ley le ha otorgado y le ha dado. Entonces, por lo tanto, estos derechos están perfectamente bien protegidos. Ahora bien, si nosotros vamos a hablar de esta protección, ¿dónde vamos a encontrar esta protección? Pues me permitiré decirles que va a ser en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque están vinculados con las garantías individuales. Y estas garantías individuales se encuentran consagrados en esta última Constitución, que es la que actualmente nos rige, que es la Constitución que se promulga el 5 de febrero de 1917 por el general Venustiano Carranza, y nos habla de 29 garantías individuales, que no podemos renunciar a ellas y que todos los ciudadanos tenemos de una u otra forma. Entonces, estas garantías individuales son muy importantes porque se convierten en estos derechos que tenemos ya proclamados en la Constitución, y como nuestro estudio aquí es las generaciones de los derechos humanos,
Me permito decirles que estas generaciones se van a dividir. La actividad que van a ustedes desarrollar van a dividirlas en 4 etapas, ¿sí? Porque van a existir prácticamente derechos de primera generación, derechos de segunda generación, derechos de tercera generación y derechos de cuarta generación. Estos son los últimos. Los derechos de primera generación, podría decir que su nombre actualmente se denominan como derechos civiles y políticos, ¿sí? Estos surgen durante la etapa de la Revolución Francesa. ¿Qué se buscaba? ¿Por qué se luchó en aquellos entonces? Bueno, pues uno de los fundamentales aspectos que se luchó es por el derecho a la vida y el derecho a la igualdad. Y de ahí se toman los antecedentes históricos para retomarlos aquí en México y aplicarlos. Por lo tanto, una de las tareas que ustedes como alumnos deberán de hacer es investigar cuáles más derechos se encuentran en estos primeros derechos de generación, de la primera generación, ¿sí? Por darles un ejemplo, para guiarlos a ustedes, puedo permitirles mencionar uno de ellos, que sería el derecho a la vida, ¿sí? Después pasaremos a la segunda generación de derechos, que son también conocidos como derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos fundamentalmente surgen durante la etapa de la Revolución Industrial, en la que empieza a haber el desarrollo de maquinarias, de la industria, de trabajadores, de muchos elementos que se van complementando y que empiezan a luchar por los abusos enormes que hacían sobre los trabajadores de aquella época. Entonces, ¿qué es lo que buscan esos derechos? Pues el derecho prácticamente a un salario digno para esos trabajadores que eran sumamente explotados, y que en México lo vivimos a través de la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco, en la que las jornadas laborales para esas personas eran de 12 a 14 horas diarias. Entonces, eso fue por lo que lucharon esa segunda generación, en que se respetara el salario, jornadas de trabajo adecuadas a los trabajadores, por mencionar entre otros. Ustedes tendrán que investigar cuáles serían algunos otros de estos derechos de segunda generación que son importantes. Para ello pueden hacer uso del libro de texto, pueden hacer uso del internet, pueden hacer uso de libros que a ustedes de una u otra forma, libros de historia, utilizando la transversalidad, y que les permita proporcionar datos de por qué esas generaciones lucharon para salvaguardar este derecho de segunda generación. Pasaremos ahorita, enseguida, a los derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación son conocidos con el nombre de derechos de los pueblos o de solidaridad. Estos derechos pues me resultan actualmente muy importantes, porque de acuerdo a la nueva escuela mexicana estamos absorbiendo temas o definiciones o conceptos que debemos de incluir en nuestra planeación, como por ejemplo el derecho a la inclusión y al respeto a la diversidad. Si nosotros estamos hablando del derecho a la inclusión y a la diversidad, estaríamos en esta tercera generación, que entre esos derechos encontramos la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, ¿sí? Estos derechos son muy importantes, porque entonces aquí vamos a dar nosotros inclusive una educación que debe abarcar a la diversidad cultural, en la que debemos de respetar el plurilingüismo, y tiene su apoyo y fundamento legal en el artículo 2 constitucional. Por eso digo que estos derechos se vinculan con las garantías individuales, cuando reconocen en el artículo 2 que la nación mexicana es única e indivisible, y que México tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, y que se respetarán las costumbres, modismos de cada comunidad indígena que tengamos. Por lo tanto, estos derechos son de vital importancia para la inclusión y para respetar la diversidad, y que todos seamos iguales ante la ley, porque así debe de ser, y así lo establece nuevamente la Constitución en el artículo 4, al decir que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, ¿sí? Por último, mencionaremos los derechos de cuarta generación. Estos derechos
están vinculados con el desarrollo científico y tecnológico. Y aquí nos menciona que es el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, que estas pues aparecen de una manera más fuerte a partir de los años de 1990 y en el que debemos de incluir a los alumnos para apoyarlos en este tipo de situaciones, que ellos quieran y puedan hacer búsquedas adecuadas de información y que inclusive esto se contempla en el perfil de egreso del estudiante para que logre alcanzar su perfil. Estos son a grosso modo los cuatro derechos o las 4 generaciones de los derechos humanos que quiero que ustedes vayan desarrollando. Una vez que van haciendo esta investigación, vamos a proceder a realizar una pregunta ahí para ustedes y que está ahí anotada, que pueden ustedes observar, que son: ¿qué valores consideran ustedes que deben promover en la democracia? ¿Sí? ¿Por qué en la democracia? ¿Por qué estamos tocando el tema de la democracia? Porque estoy hablando del tema como principios y valores de la democracia, que se incluyen también dentro de los derechos, dentro de la generación de los derechos humanos. Entonces, en este caso, ustedes van a hacer una pequeña reflexión que están observando. ¿Tienen derecho a qué? Observen ahí en el cuadro que les doy, a ser tratados, han sido ustedes, mejor dicho, aquí tratados siempre con dignidad, han decidido sobre su cuerpo y su sexualidad. Ahí tendrán que ir escribiendo una X, si en caso que ha sido siempre, si en caso que ha sido casi siempre, casi nunca y nunca, para que nosotros analicemos y nos demos cuenta si efectivamente hacemos valer y respetar estos derechos. A recibir atención médica, a vivir en un ambiente de amor y respeto sin violencia familiar, a no ser discriminado ni menospreciado en la sociedad por algunas de las causas de discriminación que tenemos, porque no solamente vamos a la discriminación dentro del aula, sino también puede ser una discriminación económica, una discriminación por discapacidad, una discriminación por embarazo, cuando uno busca un trabajo y te discriminan porque estás embarazada, una discriminación por edad, una discriminación por preferencia sexual, una discriminación de género, etc. El tema nosotros de la discriminación ya lo hemos estado viendo y ustedes ya realizaron en qué consiste cada uno de estos tipos. Entonces ustedes tendrán que analizar y reflexionar si en este caso ustedes han sido discriminados por alguna de las situaciones que acabo de mencionar y rellenar el recuadro en el que ustedes consideren que es pertinente. Otro de los aspectos que les pregunto a ustedes es a vivir en un ambiente democrático. Ahí van a poner si lo han realizado o no lo han realizado, pero sí hagan una reflexión, porque simplemente que cuando nosotros realizamos los consejos promotores de valores, estamos poniendo en práctica la democracia. La democracia no solamente debe de entenderse como una forma de gobierno, ¿sí?, sino que la democracia debe entenderse, y así lo establece también la Constitución en su artículo 3, como una forma de vida. ¿Cómo aplicamos la democracia, por llamarlo así, dentro de un aula? Pues tan fácil como cuando elegimos a nuestro jefe de grupo. El pueblo, en este caso los alumnos, eligen quién quiere que sea su representante y eligen a su jefe de grupo. Ahí, de una manera directa o indirecta, estamos aplicando lo que es la democracia. Ustedes están próximos en unos 3 años a ingresar a los procesos electorales ya de manera formal, pero hemos hecho como una especie de simulacro para que ustedes se vayan actualizando y viendo cómo se maneja esto. Ahora bien, el último aspecto que les puse ahí en ese recuadro que van a llenar ustedes es a tener una educación de calidad y excelencia. Chequen ahorita la nueva escuela mexicana, lo que pretende el artículo 3 y de las modificaciones que hizo y derogaciones que hizo, es el que nosotros se deroga al hablar del término de educación de calidad que debemos dar a ustedes por educación de excelencia, que es primordial para ustedes. ¿Esto qué implica? Que ustedes busquen el desarrollo de una educación integral, que busquemos el desarrollo de sus competencias y que estas competencias les permitan desarrollar sus capacidades, potencialidades, aspiraciones, ¿sí?,
Entonces, eso es muy importante que hagan ustedes en este recuadro. Después aplicaremos una rúbrica para evaluar qué tanto ustedes conocen de estos derechos generacionales. Entonces, la rúbrica normalmente yo se las entrego con mucha anticipación al inicio del ciclo escolar, y conforme vamos desarrollando cada trimestre hago entrega de la rúbrica para que ustedes ubiquen qué rasgos son los que le voy a evaluar de acuerdo a la actividad que ustedes desarrollaron al ir identificando los derechos generacionales. Entonces, si ustedes hacen una buena búsqueda e investigación de estos derechos, entonces vamos asignando la calificación respectiva, y de hecho ahí puse una rúbrica que ustedes pueden ir viendo para que con base a ello nosotros podamos ir trabajando de manera adecuada y apropiada. Después, esta evaluación, a veces realizar una evaluación de esto pensamos que nos es difícil o que no tenemos los lineamientos o argumentos para hacerla, pero no, porque ustedes han trabajado durante el ciclo escolar y han trabajado durante la presente sesión. Si trabajan durante la presente sesión, pues se pueden dar cuenta que se van empapando de conocimientos y que que les permita ir madurando en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo el de conocimientos. Entonces, ahí voy a hacer como una pequeña valoración, pero de manera muy somera, no es tan profunda porque no es tan exacta ni precisa como las matemáticas. En este caso, pido a los alumnos que analicen sus respuestas, y aunque no se les pueda asignar un valor numérico al tema que estamos viendo en cuestión, que digo, ¿cuáles son los derechos que con menos frecuencia exiges que te sean respetados personalmente para poderlos yo evaluar? Entonces, hago una asignación, en este caso, de puntuación a cada respuesta. Por ejemplo, si ustedes ponen que siempre lo realizan, se asignan un puntaje de 3. Si lo realizan casi siempre, asignan un puntaje de 2. Si lo realizan casi nunca, asignan un puntaje de 1. Y si es nunca, pues asignan el puntaje de 0. Pongo ahí, puse una pequeña tabla para ustedes, para que sea más fácil de cómo valoran ustedes sus derechos. Y después ustedes ahí tendrán que realizar como una especie de análisis para darse cuenta en qué grupo se ubican, si en el de siempre, si en el de casi siempre, si en el de casi nunca o en el de nada. Y nos permite esto, de esta forma, darnos o asignarnos una valoración en qué estamos fallando, qué nos falta por conocer, qué debemos saber. Por eso, al final de esta evaluación, realizo una retroalimentación con cada una de las actividades que ustedes me tienen que entregar para indicarles a ustedes cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus áreas de oportunidad que ustedes tienen y pueden desarrollar más en relación al tema. Con el único fin, aquí el único fin que vamos a perseguir nosotros es que ustedes alcancen el logro del aprendizaje esperado que mencionamos al inicio de cada sesión. Como ustedes podrán darse cuenta, los temas están muy sencillos, muy fácil de identificar y que podemos seguir desarrollando a lo largo de la presente sesión de una manera breve, por lo que les pido de favor y los exhorto a que sigamos trabajando de manera responsable en la presente sesión. Entonces les deseo mucho éxito en la misma y suerte para realizar todas y cada una de las actividades que acabamos de señalar y de designarles a ustedes. Por su atención, a todos ustedes, mil gracias. A mis alumnos, el mayor de los éxitos. Sé que tienen mucha capacidad, sé que son seres plenamente inteligentes y que lo pueden lograr. Muchas gracias y buenas tardes.